tardes, profesora, compañeros. Estoy a punto de darles la introducción de nuestro trabajo final de Introducción al Cálculo. La matemática, a pesar de ser una ciencia abstracta, tiene su aplicación en situaciones de la vida real. Por ende, las funciones trigonométricas tienen lo suyo. En cuanto a la historia de la trigonometría, se remonta a los egipcios y babilonios, siendo los primeros egipcios en usar la medida de grados, minutos y segundos para calcular los ángulos. Hiparco, que era considerado como el padre de la trigonometría, creó una tabla trigonométrica para resolver problemas de triángulos. Determinó la duración del año solar, construyó instrumentos astronómicos y además de eso, hace muchos siglos se han utilizado instrumentos para medir ángulos y calcular distancias, que los astrónomos, navegantes, geógrafos y matemáticos, entre otros, fueron los que usaron esos instrumentos como cuadrantes, los sextantes, los astrolabios y los teodílicos también. Por lo tanto, en el siguiente trabajo que estamos a punto de presentar, se pretende determinar cómo a través de la trigonometría se pueden hacer proyectos a futuras circunstancias de tamaño real, adibujadas para hacer un mapa y medición del tiempo, analizando altura, sombra de un objeto con relación al movimiento solar a sí mismo y otros usos que se le da a la trigonometría desde sus inicios hasta la actualidad. Ahora vamos con el problema de investigación, el cual es cómo nos pueden ayudar las aplicaciones de la trigonometría en la vida cotidiana. Y este surgió debido a que nos solemos preguntar en qué ciencia aplica o en qué ciencia se puede aplicar la medición de ángulos, triangular ubicaciones, por ejemplo. ¿Cómo es posible que se puedan relacionar la distancia entre dos astros, como la distancia entre la Luna y la Tierra, la distancia del Sol a la Tierra y esto viéndolo solo desde el espacio sideral? También si buscando más ejemplos podemos notar que hay más áreas donde aplican estos conocimientos, como el envío de señal de una antena, la ubicación de un barco en medio del océano, por ejemplo, o también la creación de mapas antiguos o actuales. Esto en el tema de cartografía. Ahora en investigaciones de altura de edificios, planos catastros, entre otros. Todo esto lo podemos determinar con conocimiento trigonométrico. Ahora vamos con el objetivo general, determinar cómo con un registro de distancia se pueden llegar a determinar las variables en ángulo como la tangente, coseno, seno y en base a ese registro existente hacer proyecciones a futuras circunstancias que se presenten en el diario vivir. El primer objetivo específico es investigar cómo funciona la triangulación de ubicaciones o alturas de objetivos a través del espacio diseñado por el hombre o fuera del hombre, como lo son sombras proyectadas por el sol, alturas no conocidas de edificios utilizando conocimientos de catetos y ángulos rectos. El segundo objetivo es establecer cómo se aplica la trigonometría en diferentes formas de la vida diaria y cómo los conocimientos de esta nos pueden ayudar. Y por último, dar a conocer los desarrollos teórico-prácticos de la trigonometría a lo largo de los siglos, tanto como su importancia y múltiples usos en la vida actual. En cuanto a la historia de la trigonometría, se remonta a los egipcios y babilonios, siendo los egipcios los primeros en usar la medida en grados, minutos y segundos para calcular los ángulos. Hace más de 3000 años, los babilonios y los egipcios ya empleaban los ángulos de un triángulo y las razones trigonométricas para realizar medidas en la agricultura, y nada más y nada menos que en la construcción de sus pirámides. También se aplicaron en los primeros estudios de astronomía para el cálculo de la posición de cuerpos celestes y predicción de sus órbitas, en los calendarios y en el cálculo del tiempo, y por supuesto que en la navegación. Esto para mejorar con exactitud la posición y mejorar las rutas. El astrónomo Hiparco de Nicea construyó una tabla de cuerdas para resolver triángulos. Comenzó con un ángulo de 71 grados, yendo ahí hasta el ángulo 180, con incrementos de 71 grados. La tabla daba la longitud de la cuerda delimitada por los lados del ángulo central, dado que corta una circunferencia de radio X. Hasta la fecha, no se sabe con exactitud qué medida usó Hiparco
del radio para la resolución de este. Al mismo tiempo, los astrónomos de la India habían desarrollado un sistema trigonométrico basado en la función de seno. En vez de cuerdas como los griegos, esta función seno era la longitud del lado opuesto a un ángulo triángulo rectángulo de hipotenusa dada. Los matemáticos hindúes utilizaron diversos valores de esta para la resolución de sus tablas. También descubrieron y demostraron teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto en triángulos planos como esféricos. Los matemáticos sugirieron el uso del valor de radio 1 en vez del valor de radio 60. Y esto dio lugar a los valores modernos de las funciones trigonométricas. A principios del siglo XVII, el matemático escocés John Napier descubrió los logaritmos y gracias a esto los cálculos trigonométricos dieron un gran empuje. A mediados del siglo XVII, el científico Isaac Newton desarrolló el cálculo diferencial integral. Uno de los fundamentos de trabajo de Isaac Newton fue la representación de muchas funciones matemáticas, utilizando series infinitas de potencias de variables x. Newton encontró la serie para sen x y series similares para cos x y tangente x. Con la invención del cálculo, las funciones trigonométricas fueron incorporadas al análisis, donde todavía hoy desempeñan un importante papel, tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas. Por último, en el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler demostró que las propiedades de la trigonometría eran un producto de la aritmética de los números complejos y que además definió las funciones trigonométricas utilizando expresiones con exponenciales de números complejos. Como hemos podido observar a lo largo de esta exposición y gracias a la exposición de mis compañeros, podemos asegurar que la trigonometría es una área de las matemáticas importantes. Pero bueno, ¿por qué es importante? ¿Para qué nos funciona? ¿Y qué hace esta? Bueno, primeramente, ¿para qué nos puede funcionar la trigonometría? Bueno, la trigonometría funciona para saber dar distancias de objetos o para triangular ubicaciones, para saber qué tal nos puede una persona, objeto, o poder encontrarla con ciertos cálculos matemáticos. ¿Qué es esta? Bueno, la trigonometría se define más bien como el estudio de razones trigonométricas, las cuales son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Bueno, ¿y qué son estas? ¿Cómo podemos averiguarlas? Entonces, bueno, para esto la trigonometría tiene diferentes fórmulas para averiguar cada una. Primeramente, para entender lo que van a hacer estas fórmulas, debemos explicar lo que es un triángulo rectángulo y las partes que lo componen. El triángulo rectángulo lo componen tres lados, los cuales serían el lado mayor, que se conoce como hipotenusa y es opuesto al ángulo recto, y los dos lados adelante se conocen como catetos, los cuales al juntarse o unirse forman un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Entonces, pero eso se divide también en dos, los cuales son el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Para qué nos funciona esto? Bueno, para las fórmulas. El mantenimiento de las fórmulas necesita saber, o con la medida de estos puede averiguar el seno. Entonces, para eso son importantes. Por ejemplo, para saber el seno, se ocupa saber el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Por qué? Porque la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Con estos dos podemos averiguar el seno. Para el coseno también hay otra fórmula, las cuales es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para la tangente también podemos averiguar la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es en un proceso solo únicamente dándole vuelta, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ahora bien, para la secante también hay una fórmula que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y para la cosecante es prácticamente lo mismo, solo cambiando el cateto adyacente por el cateto opuesto. Entonces sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y bueno, ¿para qué nos puede funcionar la trigonometría? A lo largo de la historia, como ya hemos visto, a la trigonometría se le han dado diferentes usos y hoy en día también tiene diferentes aplicaciones en campos laborales o en nuestra vida diaria.
Por ejemplo, ciertas labores que en ciertos estados que se utiliza la trigonometría son arquitectura, astronomía, geografía, ingeniería, medicina, y solo por dar algunos ejemplos, por lo que la trigonometría está muy presente en algunas labores que se encuentran hoy en día y son muy solicitadas también, por lo que es importante aprender de estas y también se les da ciertas aplicaciones en la vida diaria. Pero para desarrollar más el tema está mi compañero, que les va a seguir exponiendo. Bueno, nosotros, ¿qué resultados hemos arrojado? Como hemos escuchado de los demás compañeros, hemos demostrado y se ha demostrado a lo largo de la historia, a nivel práctico y a nivel teórico, que se desarrolla la trigonometría en base a lo que es construcción, también a lo que es creación de algo para ubicarnos como mapa, también edificios para estar en alturas. Los más ingeniosos pueden utilizarse también para problemas matemáticos, dar clases, entre otras cosas. Pero me llama la atención, disculpen, que la trigonometría la usan en muchas ramas de nuestra área, de nuestra vida común. Por ejemplo, los desarrolladores de videojuegos. Ellos tienen que programar un videojuego, por ejemplo, de arcos o disparos. Ellos tienen que ver a qué distancia. Aquí meten mucha física o quieren ver que en la ficción, como es un videojuego, se vean que están las leyes de la física actuando. ¿Cómo lo pueden hacer? Como si fuéramos unos navegantes, por así decirlo, en un mar con un sextante. Ellos hacen exactamente lo mismo. Ellos van a medir la distancia en bits y van a decir, ocupo que la bala o la flecha vaya cayendo a esta distancia, a esta otra distancia y ya ocupo que esté en el suelo. Entonces, ellos van desarrollando esa parte de la trigonometría diciendo, ok, tengo esta parte que es plana, tengo lo que vendría siendo la gravedad, lo que me hace la presión a mí. Ocupo que la flecha o la bala o la distancia se note. ¿Cómo? Con profundidades, también con sombras, también con alturas de objetos a la distancia para poder definir lo que es la gravedad, la presión de la gravedad, también lo que es las distancias entre objetos. Entonces, vuelvo al tema de la navegación. No solo porque un capitán se ha entendido en lo que es las estrellas, ya sepa lo que es triangular ubicaciones, en qué latitud se encuentra. Estaba buscando, ahora temprano estaba buscando lo que era un sextante. El sextante por sí solo se utiliza para ubicación, para decirles a los navegantes, mira, estamos en esta región del país, del mundo. También pasa exactamente cuando alguien ocupa la trigonometría global o esférica y dice, necesito ubicarme en base a las estrellas, ¿dónde estoy? En su momento, cuando Cristóbal Colón o cualquier otro navegante estaban perdidos a nivel de espacio, se ubicaban y decían, mira, estamos a tantos millas, a tantos días de nuestra España o de nuestra tierra o de nuestro objetivo a llegar. Entonces, no solo podemos saber que la trigonometría como tal fue desarrollándose conforme al tiempo, como mis compañeros han dicho, y en los objetivos se ha estado estipulando, sino que para descubrir o crear se ha utilizado también. Ese es un dato muy interesante que me llama la atención. No sé si a mis compañeros también, supongo que sí. Que con solo la trigonometría y en base a otros conceptos matemáticos, tenemos lo que son los videojuegos, películas, creación de mapas, entre otras cosas. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros. Mi parte del trabajo es explicarles un poco las conclusiones a las cuales nos llevó nuestra investigación. Como ya lo pudieron haber escuchado mis compañeros, el tema de nuestra investigación fue la trigonometría y sus aplicaciones a la vida cotidiana. Entonces, de la trigonometría y sus aplicaciones a la cotidianidad, podemos decir que son la base del mundo tal cual nos rodea. La trigonometría se ve reflejada desde la forma en la que están construidos los edificios y las carreteras por las que transitamos todos los días, las coordenadas de los videojuegos que utilizamos para entretenernos,
nos sirve para calcular la sombra de un árbol o un edificio. Esta sombra nos dará su altura. Esta también influye mucho en la forma en la cual los marineros se ubican en medio de los grandes mantos marítimos. También ha tenido mucho impacto en la física, la cual ha servido de mucho apoyo para dar aportes a la sociedad y desarrollar más el mundo como lo conocemos. Entonces, con esto, podemos decir que la trigonometría ha sido una herramienta vital para formar el mundo moderno, las cosas como las vemos hoy en día. Y el entenderlas y aplicarlas en nuestra cotidianidad es una herramienta que tenemos para hacer del mundo no solo un lugar mejor, sino más entendido. Una profesora que tuve en el colegio, con mucha frecuencia nos decía que las matemáticas no son para hacer las cosas simples más difíciles, sino para hacer las cosas simples más fáciles. Con esto quiero decirles que el uso y la aplicación de la trigonometría no va a complicar nuestro mundo, nuestra vida diaria, sino va a hacer de lo que ya es difícil algo más entendible y digerible para todos. Este sería mi aporte a la presentación. Que tengan muy buena noche, compañeros.